hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila tú me levantas. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor. Fuerza hay cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, cuando voy a mi Señor, mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila tú me levantas. Mi Dios, mi Rey por siempre, es quien me hizo libre. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Si débil me defenderás, consuelo me darás. Como águila me Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida
Un saludo afectuoso para todo el pueblo de Dios y también para todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. En esta oportunidad vamos a tener una lectura en la Biblia, la palabra de Dios, que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leer todo este pasaje y vamos a mirar brevemente, pero realmente profundamente, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que quiere para mí y lo que quiere para cada uno de ustedes también. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, leemos el versículo 1 que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta aquí momentáneamente con la palabra de Dios, para considerar algunos rasgos de esta escritura. Quizás, posiblemente, siga flotando en el aire la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor antes de ascender a los cielos: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás? El capítulo 3 nos habla de restauración. Y realmente la restauración es algo que va muy pegado a nuestras vidas. Necesitamos restaurar un montón de cosas. El paso del tiempo va deteriorando un montón de cosas. Por ejemplo, en el caso de las obras de arte, se hacen restauración de las mismas porque el paso del tiempo las va deteriorando. Muchas veces las que están al aire libre están siendo castigadas por los fenómenos atmosféricos, pero también por los vandalismos. Ustedes pueden recorrer la ciudad y ver obras de artes que están en la vía pública, que han sido lastimadas, que han sido rotas por hechos vandálicos. Entonces hay que hacer una inversión de tiempo para hacer una restauración de esa obra. Puede ser que sea de yeso, de bronce, o puede ser también un cuadro. Hay muchos cuadros que también son restaurados. ¿Qué significa restaurar? Es volverlo a poner en la situación en la que estaba. Eso es restaurar. Que hablar de las casas, ¿verdad? Hay muchos problemas a veces en los hogares. Debemos pintar las casas cada tanto. A veces la humedad nos trae consecuencias terribles, que hay que romper la pared, volver a restaurarla y volver a pintarla. ¿Y qué decir de la madera? Mucho más. Usted lo sabe si pasa por esto. Lo mismo pasa si usted tiene un automóvil o una bicicleta. Tiene que momentáneamente estar restaurándola, reparándola. Este es el gran tema de los Hechos. Es el tema de la restauración. Por eso hemos leído este pasaje que nos habla de que Pedro y Juan, apóstoles del Señor, a las 3 de la tarde, como nos dice el texto, el versículo 1 que hemos leído, iban al templo
a la hora de la oración. Había un lugar y una hora para orar. Y es bueno ser disciplinados para estar en comunión hablándole a Dios. Debemos tener tiempo para escuchar a Dios, pero debemos tener tiempo para hablarle a Dios. Es mucho más sensato en estos tiempos, mucho más sabio y también mucho más pacificador, si se permite el término, de escuchar, queridos, más a Dios que los medios. Yo le doy un consejo en estos tiempos: apague un poquito más el televisor y abramos más la Biblia para escuchar hablar a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, aún en tiempos de pandemia como los que vivimos? Pero ¿qué ocurre aquí? El relator, el que escribe este pasaje, es Lucas. Lucas era de profesión médico y por su profesión tenía el hábito, la costumbre de investigar las cosas en forma pormenorizada. Fíjese el relato que acabamos de leer. Dice que en el templo, a las puertas del templo, era traído un hombre lisiado de nacimiento. Y muchos lo conocían porque aparentemente desde niño lo ponían en ese lugar. No quisiera extenderme mucho con respecto a qué pensaría ese pobre hombre estando en las puertas del templo con la única expectativa, la única esperanza de que los que entraban al templo a adorar a Dios o a hablar con Dios sean movidos a misericordia para entregarle algo. Lo mucho o lo poco que le podían entregar nunca iba a solventar su verdadera necesidad. Quizás le habrán dicho de niño: bueno, mira, lo único que te queda a vos es que te pongamos acá y pongas cara de circunstancias. Y es ahí, en ese lugar, como usted escucha en muchos lugares, a veces andamos por la calle y hay tanta miseria, y hay tantas personas que se han quedado sin trabajo, que han sido lastimadas por el vicio, por el alcohol y por tantas otras cosas, o aún psicológicamente por situaciones de la vida, y están tiradas en la calle pidiendo una limosna por el amor de Dios. Usted lo ha escuchado, yo también lo he escuchado. Es verdad que hay muchos que fingen serlo, pero he leído de un autor: es preferible muchas veces darle de comer a 10 zánganos que una abeja muera de hambre. Encomiéndese a Dios y sea generoso con aquellos que están en necesidad. Pero me llama la atención cómo meticulosamente, es la palabra que quería utilizar, Lucas ve lo que sucede en ese lugar. Dice que este hombre está en las puertas del templo. La puerta, ese lugar de entrada, se llama La Hermosa. Los detalles que brinda Lucas. Dice: para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Evidentemente era el mejor lugar para un mendigo, porque las personas estaban más quizás volcadas a poder dar algo. Como recibían de Dios, Dios es un Dios generoso, ellos también se sentían quizás movidos a misericordia a ver la deformidad de este hombre. Pero, ¿qué ocurrió con Pedro y Juan? Dice que le pidieron algo, una monedita por el amor de Dios. Pero Pedro y Juan no podían seguir de largo siendo insensible al ruego de este hombre. ¿Qué hace? Se detienen, lo miran. Yo me supongo la situación. Quizás Pedro puso la mano en el bolsillo, vio que no tenía nada en el bolsillo, lo miró a Juan, tampoco, pero dice: tengo algo más importante para darte. Míralos. Y él estaba ahí, dice ahí la escritura, el versículo 5, estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. A veces queremos algo. Y fíjese lo que recibe. Mira lo que recibe. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y los detalles que da Lucas. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Lo tomó de la mano derecha. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Él era médico, dice, ¿cómo es esto? Miren, ¡qué milagro! Es algo maravilloso. No es un fraude, es una realidad. Pero más, el que estuvo lisiado por tanto tiempo, nosotros pensaríamos los músculos entumecidos, necesitaría de un kinesiólogo para que le haga masaje para volver al movimiento. No, dice, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y andando y saltando y alabando a Dios. La alegría de este hombre no entraba en su corazón. No sabía cómo manifestar la felicidad que tenía. Posiblemente este hombre habrá pensado muchas veces, mi vida no tiene expectativa. No tengo esperanza de salir de esta situación. Escuche bien esto. Quizá le pasa a usted o me ha pasado a mí. Que pensamos que estamos en situaciones en las cuales no podemos salir. A veces pensamos que estamos en un callejón sin salida. No podemos salir. Es imposible. No tengo las posibilidades. Uno muchas veces, en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las crisis económicas, sanitarias, de las que sean, nos vemos vapuleados y muchas veces nos decimos, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y dijimos, bueno, para nosotros no hay más esperanza. En estos tiempos, como en muchos tiempos, hay momentos de mayor bondad económica y otros de mayor escasez económica. En estos tiempos donde la escasez de trabajo a veces golpea fuerte a una persona que dice, no tengo más trabajo para vos. Y vuelve a su hogar desesperanzado. Dice, ¿qué voy a hacer? No tengo salida. Mi situación va a ser siempre la miseria. Este hombre quizás pensó así. Por eso cuando vio el resultado de lo que Pedro y Juan le ofrecieron, realmente no cabía en su corazón. En esta ocasión usted medita en esto, no solamente en el milagro en sí, sino en lo que Dios le está ofreciendo a usted, la restauración. Este hombre vivió lisiado, no se podía mover, lo llevaban a ese lugar y lo iban a buscar de ese lugar. Como lo vemos, lamentablemente, todavía lo seguimos viendo. Pero Dios restauró su salud física, emocional y espiritual. Porque dice que estaba, no solamente que saltó, sino que se aferró a aquellos a los cuales le dieron le predicaron de esta manera, y saltando y alabando a Dios, entró con ellos al templo. Es una forma de agradecer. ¿Cuántas personas en las cuales el Señor hizo milagro se volvieron sin dar ni siquiera gracias? Recuerdo ahora del caso de 10 leprosos que se acercaron a Jesús. Y el Señor los curó, los sanó. Los 10 fueron sanados. Pero dice que uno solo volvió, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Restauración. Restauración. Pero Pedro ahora da las razones de esto, porque muchos miraron este milagro y se acercaron a Pedro y a Juan para buscar alguna explicación. Estaban asombrados. Pero dice también la Escritura, dice, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombrados. ¿Cómo es esto? Recuerden que los que se habían acercado ahí, muchos de ellos eran hombres piadosos, que se acercaban a Dios, pero tenían un desconocimiento de Jesús. Y se le acercan, vamos a leer el pasaje, el tiempo pasa rápidamente, pero vamos a leer el pasaje del versículo 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el lisiado, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, o sea, asombrado,
concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? En primer lugar, van a Pedro y a Juan. Recuerdo cuando Pablo hace uno de los viajes misioneros, y a él, creo que era junto con Silas, en un lugar por haber sanado a una persona, lo tomaron como dioses. Lamentablemente, el mundo muchas veces es seducido por personas que son impostoras y que hacen negocios a través de la fe de algunas personas o de la necesidad de algunas personas. Por eso esas largas filas, hemos escuchado de tantos hombres que curaban, que sanaban, etcétera, etcétera. Realmente no era así. Lo importante que vemos aquí es que Pedro y Juan, como apóstoles de Jesús, como hijos de Dios, nunca se atribuyeron que el milagro era por cuenta de ellos. Como tampoco nosotros en la iglesia vamos a decir que un milagro es por cuenta nuestra. Los milagros vienen de Dios. Y Pedro lo pone muy en claro. Dice, ¿por qué se asombran? Dice ahí, ¿por qué se asombran? ¿Por qué poner los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra santidad, ahí dice piedad, hubiésemos hecho andar a este. No hay nada de nosotros, nada. Y ahí comienza a hablarles al pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué arranca desde ahí? ¿Saben por qué? Porque estamos diciendo que este es un pasaje de restauración. Este hombre, evidentemente, fue totalmente restaurado. Fue totalmente sanado. Dijimos física, emocional y espiritualmente. No recibió algo, recibió todo. Y Pedro comienza a decirle a esos hombres que estaban asombrados y se acercan a Pedro y a Juan a decirle, ¿por qué sucede eso? Miren, el primer milagro es el que el Dios ha hecho con Israel. Por eso ahí comienza a hablar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro le declara tres cosas a esas personas. En primer lugar, le dice, miren, ustedes conocen nuestra historia, ustedes las conocen. Ahí está, el siervo sufriente de Dios, como mencionaba Isaías, el que vino a este mundo. Pero dice Pedro, él vino para restaurar las cosas. Pero, en primer lugar, dice, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Vemos restauración, vimos que hubo un redentor, pero que hay una reiteración de los males del pueblo. Pilato, cuando vamos a la historia de los evangelios, había decidido ponerle en libertad. Él mismo lo dijo, no encuentro ningún mal en este hombre. Por eso como el pueblo seguía insistiendo en esto, Pilato tomó una estrategia. Bien, vamos a lo siguiente, traigamos al peor de los criminales, un sedicioso, como era este hombre que fue puesto en libertad en lugar de Jesús, un homicida. Traigamos al peor de los homicidas. Y le trajeron. Dijo, seguramente entre un hombre justo y santo van a elegir que dejen libre al santo y no al homicida. Pero la estrategia de Pilato falló. Quería dejar en libertad a Jesús. Y ellos, en lugar de
aceptar al santo y al justo, dice que se inclinaron por un homicida. Este hombre Barrabás, que fue puesto en libertad. Se le dio un indulto a pedido del pueblo. Lamentablemente, la historia se repite. Hoy la gente sigue pidiendo a criminales y a homicidas y a corruptos como Barrabás. Y no quieren saber nada de santidad. Negasteis. El gentil Pilato le quería dejar en libertad y ellos se negaron a que lo dejaran en libertad. El pueblo del pacto fue el que hizo esto. Pero en segundo lugar, versículo 14, dice: vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se diese a un homicida. Perdón, el versículo 15. Y matasteis, fíjese cómo lo define Pedro, al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. A eso vino Cristo. Pero estos hombres le rechazaron, le negaron. Mataron al autor de la vida. Usted pensará, al escuchar eso, bueno, estos hombres de la historia fueron terribles. Pero yo le pregunto, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese estado en ese lugar? ¿Hubiese clamado con la multitud? Crucifícale, crucifícale. Le hubiese dicho, ese no es el verdadero Mesías. Es un impostor, es un mentiroso. Dice, negasteis al autor de la vida. Porque solamente es lo que predicó Pedro y creemos nosotros. En Cristo Jesús tenemos vida. La vida verdadera. Como dice Efesios capítulo 2, en la Biblia, búsquelo, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos para con Dios. Pero, en tercer lugar, dice el apóstol, y por la fe y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es para él, que por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces le entregaron, le negaron y negaron. Eligieron un homicida y prefirieron que muriese. Pero Pedro continúa con el relato porque quizás ve en los ojos y entre los hombres que comienza a haber un proceso interno que es la culpa del pecado. Y ahí dice Pedro, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro está manejando un poco la situación, pero nunca sale del verdadero propósito que quiere influir en ellos. Ustedes se están sintiendo culpables, le está diciendo Pedro. Pero saben, en parte ustedes lo hicieron por ignorancia. Porque en el plan y propósito de Dios tenía que ser que el Hijo de Dios muriese por cada uno de nosotros. Fuese clavado en la cruz del Calvario, como fue. Había pasado dos meses más o menos de esa terrible ejecución. En parte por ignorancia. En parte influenciado por los gobernantes, por los sacerdotes. El pueblo tenía una conciencia un poco débil, pero la conciencia le estaba trabajando. Dice, miren, en parte fue por ignorancia de ustedes. Porque de todas maneras Dios lo marcó de esta manera. El propósito y plan de Dios era que su Hijo Jesucristo
muriese en la cruz. Y ellos colaboraron en esto. Ustedes colaboraron en esto. Versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Hecho consumado. ¿Qué podemos hacer ahora? No podemos volver para atrás en la historia para desdecirnos de lo que dijimos. ¿Qué se puede hacer? Miren lo que dice Pedro, y en esto presta atención. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué pasó después de esa predicación? ¿Cómo podemos volver a Dios? Porque a veces queremos que Dios actúe en un mundo en el cual queremos gobernar nosotros, sino Dios. Entonces, cuando las cosas salen de las manos, pedimos a Dios. En la Argentina estamos acostumbrados a las crisis. En el mundo también, por supuesto, evidentemente. Pero aquella gran crisis económica que tuvimos en el 2001, recuerdo donde era muy difícil manejar la economía. El que era el presidente en ese momento, el presidente Dualde, dijo, no se puede manejar, estamos en las manos de Dios. Y yo mientras lo escuchaba le decía, presidente Dualde, son las mejores manos que podemos estar, pero ¿queremos estar en las manos de Dios? ¿Queremos estar? Este pueblo dice, termine de leerlo después tranquilo, hasta el capítulo 4, al versículo 5, creo que es, hasta el versículo 4. Ahí termina este relato. Se convirtieron como un número de 5.000 varones. O sea que el número que se convirtió puede ser que haya sido mucho más. En la primera predicación hubo 3.000, en la segunda 5.000. Si usted sigue leyendo este pasaje de Hechos, va a ver que sigue habiendo conversiones. Pero para acercarse a Dios, para ser restaurado por Dios, ¿sabe qué necesitamos? En primer lugar, arrepentimiento. Hay una palabra que se utiliza en griego que es metanoia. Arrepentirnos, es darnos cuenta que la causa de esta situación no es de Dios, sino que es mía. La culpa es mía. Por lo tanto, si quiero salir de situación de pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice al Padre. Y cuando dice he pecado contra el cielo, dice he pecado contra Dios. Usted y yo hemos pecado contra Dios. Tenemos que darnos cuenta de esto. Me arrepiento de lo que hice. ¿Usted se arrepiente de muchas cosas? Yo también. Necesita usted arrepentirse. Que el Hijo de Dios murió por usted y murió por mí. Pero no alcanza solamente con arrepentirse, sino que debemos seguir con la conversión. ¿Qué es conversión? En lugar de darle la espalda a Dios, tenemos que dar una vuelta de 180 grados y volver a Dios. ¿Cómo hizo este pobre miserable, que ya no era más miserable? Cuando fue restaurado, no salió corriendo a disfrutar de la vida, sino que entró al templo a agradecer a Dios, volvió a Dios, a agradecerle a Dios. Nos preguntamos muchas veces por qué ocurren estas cosas. Porque el mundo, el sistema, no quiere que Dios gobierne. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos.
Pero este mundo no fue creado de la nada, hay un creador, hay un Dios y un Salvador. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar, para perdonar y salvar a todos aquellos que se arrepienten y se convierten. Dice el apóstol, y convertíos para que sean no tapados vuestros pecados, sino borrados vuestros pecados. Si usted se arrepiente y cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, que Él derramó su sangre y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, tiene la virtud y el poder limpiarlo de todo pecado. Si usted cree en esto, pídale al Señor perdón y vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Serán borrados vuestros pecados. Porque Dios toma los pecados y dice, Miqueas, los tira en lo profundo del mar. Es una metáfora para decir que Dios nunca más se acuerda de eso. Y usted puede vivir una vida nueva, una vida restaurada. ¿Cuál es su situación? Hablamos de restauración. A veces usted piensa que su vida no tiene solución. He escuchado a muchas personas decir, no, lo mío no tiene remedio. ¿No tiene más remedio? Sí, hay remedio. El remedio es Cristo. Venga a Él. Conviértase. Reciba. Lo que ningún dinero, ninguna situación económica le va a cambiar. Le puede cambiar las circunstancias, pero nunca su estado espiritual. Solamente Cristo puede cambiar su vida, puede limpiar su corazón. Cuando usted cree en Cristo, viene la paz del alma. La paz. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que tenemos, y este es el mensaje que proclamamos. La única verdad. Este hombre que fue curado, si hubiese recibido todo el dinero que todo el mundo le puede haber dado, nunca puede ser feliz si seguía arrastrándose por las... Y ser colocado en la escalinata o en las puertas del templo. ¿De qué le servía? ¿De qué le servía? Su vida tiene sentido con Cristo. Usted puede vivir una vida nueva con Cristo. Dios quiere eso. Dios quiere bendecirle y Dios quiere restaurarlo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en esta oportunidad? ¿Qué va a hacer? Los tiempos se acortan. Nuestra vida, el carretel de nuestra vida cada vez es más finito y menor. ¿Dónde estará en la eternidad? Arregle hoy sus cuentas con Dios. Y como estos hombres que escucharon este discurso se convirtieron, y como este paralítico que saltaba de alegría, usted también en esta oportunidad pueda sentir el gozo del perdón, de la paz que solamente Dios le puede dar. La iglesia va a rogar por usted, por este mensaje, para que usted lo pueda entender. Si usted lo entendió, pídale ahora, ahí donde está, al Señor, con sus palabras: Señor, perdona mi maldad, perdona mis pecados, me arrepiento y quiero seguirte, quiero ser un hijo de Dios. Dice Juan, y termino con esto, en el capítulo 1, es el versículo 14, dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, versículo 11, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra y usted pueda tener un encuentro personal con Dios. Dios lo bendiga. Amén.